Buenos días a todos. Bienvenidos al webinar sobre mercados de carbono, oportunidades en Argentina y casos de éxito. Este webinar lo estamos organizando BOMCHIL y Because Energy Matters. Estamos muy contentos por este esfuerzo conjunto. Vamos a estar moderando el webinar Máximo BOMCHIL, que está a mi lado y es socio del área corporativo y agronegocios del estudio. Y quien les habla, Victoria Tuculet, socia del área de servicios financieros y mercado de capitales y también del área ESG. Tenemos muchos temas por abordar, ejes muy interesantes. Brevemente, antes de pasarle la palabra a Máximo, que nos va a contar justamente qué ejes vamos a tratar y los speakers que nos acompañan hoy, quería comentarles que tenemos en el Teams un icono para las preguntas, que es P y R. Ahí, a lo largo de las distintas exposiciones, pueden ir dejando sus preguntas y la idea es tratarlas al final del webinar. Así que le dejo la palabra a Máximo para que nos cuente los ejes y los importantes speakers que nos acompañan hoy. Muchas gracias, Victoria, por las palabras y por la presentación. Muchas gracias a todos los que asisten, a todos los oyentes y también a los speakers, obviamente. Este webinar consiste en 3 ejes diferenciados. El primer eje es conceptos básicos de los créditos de carbono y aspectos técnicos. Va a estar a cargo de Paz Thierry, de Because Energy Matters, ingeniera agrónoma de la UBA, doctora en ciencia animal, especializada en gases de efecto invernadero y huella de carbono en sistemas agropecuarios, y Sabina Avalle, también de Because Energy Matters, ingeniera química de LITVA y especialista en carbono y transición energética. Ella es Executive Master en Economía Circular, especialista en generación de crédito de carbono en el sector energético y oil and gas. El segundo eje es un caso de experiencia y caso de éxito que va a estar a cargo de Francisco Michrev, director de Asuntos Públicos y Sostenibilidad en Globant. Francisco lidera la Estrategia Global de Asuntos Públicos y Sostenibilidad de Globant, coordinando la iniciativa Be Kind to the Planet de la compañía, centrada en educación, diversidad, inclusión, ambiente y transparencia. Y por último, el tercer eje está vinculado con el mercado voluntario en Argentina, el reciente mercado lanzado por el BIMA, que va a estar a cargo de Antonella Pellegrini, de BIMA. Ella es abogada, actualmente se desempeña en el área de gobierno corporativo y sustentabilidad de BIMA, y desde este rol se especializa en cambio climático, reporting y alianzas estratégicas. Antes de empezar el abordaje de cada uno de los ejes, nos parecía importante brevemente presentar el estado de situación de los mercados de carbono en Argentina. Algo muy, muy breve, pero para poder estar todos en la misma página. Un paso previo a eso tal vez sería encuadrar los mercados de carbono en los antecedentes que hacen que existan, ¿no? Que es por un lado el protocolo de Kioto y actualmente el Acuerdo de París, que son los marcos convencionales a nivel internacional que han permitido el desarrollo de los mercados de carbono tanto regulados como los mercados de carbono voluntarios. Argentina es parte del Acuerdo de París, tiene ya sus compromisos a nivel nacional respecto de las emisiones, pero lo cierto es que no tenemos a la fecha un marco regulatorio específico, un marco regulatorio hard, más allá de que tenemos algunos antecedentes como una estrategia para el desarrollo del mercado de carbono que se lanzó cerca del final de la gestión anterior. Y la gestión actual, cuando presentó la primera versión de lo que fue el proyecto de ley bases, tenía algunos artículos muy interesantes donde le delegaba al Poder Ejecutivo la facultad para establecer contribuciones o máximas o niveles de contribución específicos por industria y a su vez la facultad de crear un mercado de carbono que daba lugar a el nacimiento de una manera mucho más formal e institucionalizada de mercados de carbono regulados en Argentina.
Eso no significa que no haya mercados de carbono en Argentina, y de hecho los hay mercados y hay plataformas en el marco voluntario. Hoy no tenemos nada obligatorio, pero sí tenemos mercados voluntarios en funcionamiento y hay experiencias concretas. Por ejemplo, Córdoba es un caso en donde se está trabajando mucho en este tema, y como vamos a abordar en uno de los ejes al final del webinar, PIMA lanzó recientemente su mercado voluntario, además de que existe la posibilidad de negociaciones bilaterales entre las empresas que tienen este tipo de estrategias para negociar sus certificados de carbono. Con lo cual, este es el mapa hoy. Lo cierto es que no tenemos mucho, y también, y esta es una cuestión que ocurre en Argentina, pero también a nivel global, hay mucho a nivel académico respecto de qué son los certificados de carbono, ¿no? O qué naturaleza jurídica tienen. Y en eso tenemos algunos trabajos interesantes de organizaciones internacionales y de instituciones internacionales. Por ejemplo, los principios UNIDROIT, hay un borrador muy avanzado de principios UNIDROIT para tratar de darle un marco a qué son los certificados de carbono, que puede ayudar mucho a seguir en este proceso de darle valor a algo que en prejuicio, un preconcepto, se puede considerar que es un intangible, pero que tiene un valor y que puede generar derechos de propiedad, y que también podría ser objeto de garantías en el marco de financiamientos que tengan por objeto financiar proyectos sostenibles. Así que esta mini introducción y resumen del tema para poder estar todos en la misma página. No me quiero extender mucho más, así que le dejo la palabra a Máximo para poder abordar el primer eje. Muchas gracias, Vicky. Bueno, yo lo que le pregunto a Paz y a Sabina, o les pido que nos expliquen o nos comenten un poco, es cuáles son los conceptos básicos de los créditos de carbono y cuáles son los principales aspectos que deben considerarse en el proceso de monetización de un proyecto. Adelante. Bueno, perfecto. Buenos días a todos. Bueno, vamos a arrancar un poquito con un concepto básico de los créditos de carbono. ¿Qué son? Un crédito de carbono es un instrumento negociable que se puede comercializar tanto en mercados voluntarios como en mercados regulados. Básicamente, un crédito de carbono es un certificado de emisiones evitadas o reducidas de la atmósfera. Y la equivalencia corresponde a que un crédito de carbono representa una tonelada equivalente de dióxido de carbono. Hablamos de dióxido de carbono equivalente, pero porque hay varios gases de efecto invernadero, como por ejemplo está no solo el dióxido de carbono, sino que está el metano, el óxido nitroso, entre otros. Entonces se lleva todo a una unidad equivalente. Siempre se habla de esas emisiones reducidas o evitadas respecto de una línea base. Existen diversos tipos de créditos de carbono, o sea, de distintos proyectos que podrían desarrollar créditos de carbono. Tenemos, por ejemplo, el caso forestal de bosques. Existen proyectos tanto de conservación de bosques o restauración de bosques. Después, por ejemplo, dentro del sector oil and gas, hay proyectos donde se desarrollan créditos de carbono por evitar emisiones fugitivas de metano. También están proyectos de biochar, que se están escuchando mucho últimamente, y proyectos como, por ejemplo, el caso de energías renovables, que dependiendo de la jurisdicción, todavía se siguen aceptando este tipo de créditos, sobre todo en países en vías de desarrollo. En países tal vez ya más desarrollados, los créditos de carbono a través de energías renovables no se están permitiendo por ciertos estándares como BERRA, por ejemplo. Luego, pasando yo un poco más a los atributos de los créditos de carbono, hay que tener ciertos conceptos en mente para evaluar la calidad de un crédito de carbono o para poder desarrollar un proyecto de créditos. Entonces, aspectos que hay que tener en cuenta es que el proyecto sea real, es decir, que exista, que se puedan
se pueda comprobar, digamos, que hay emisiones reducidas o evitadas. Además, se tiene que demostrar la adicionalidad. Este es un concepto fundamental a tener en cuenta. Y este concepto de la adicionalidad es que un proyecto no sucedería sin el incentivo de los créditos de carbono. Y además tiene que estar alineado con todo lo que es el marco regulatorio. Un ejemplo de esto es, para el caso de bosques, si en un sector donde ya la ley exige que un bosque no se pueda deforestar, se tenga que conservar, posiblemente en esa área no se podría desarrollar un proyecto de créditos para conservación de bosques, porque la ley ya lo establece. Entonces, bueno, eso es un aspecto a considerar en la evaluación previa. Por otro lado, debe ser medible, es decir, se tiene que poder mesurar las emisiones que se eviten o que no se generan, ¿no? Por otro lado, el proyecto que se vaya a desarrollar tiene que ser verificable, es decir, hay una tercera parte que audita y que corrobora todos los pasos y cada aspecto, digamos, del proyecto. Por otro lado, tiene que ser único. Esto también es muy importante para no caer en la doble contabilidad. ¿Sí? No podemos estar diciendo que en una misma área hay dos proyectos que están haciendo lo mismo. Para evitar esto, en general, cuando un proyecto se lista dentro de un estándar, se le atribuye un código, una nomenclatura única, y hace que de esta manera sea único e irrepetible. Y otro aspecto fundamental es el concepto de la permanencia. Cuando hablamos de permanencia, en general se habla más o menos de 100 años, que se tiene que poder garantizar que esas emisiones evitadas o reducidas no vuelvan a la atmósfera o no se generen. En general, para el caso de riesgos de irreversibilidad, que puede ser el caso de incendios en bosques, lo que se hace es considerar una especie de buffer o de salvaguardias, que serían créditos extras para estas contingencias. Entonces, bueno, estos serían 6 aspectos claves para considerar en el desarrollo del crédito de carbono. Hoy en día existen muchos proyectos que además presentan beneficios adicionales o cobeneficios muy alineados a lo que serían, por ejemplo, en comunidades locales, por ejemplo, o conservación del agua, mejorar la calidad del aire. Entonces, estos créditos que presentan estos cobeneficios, en general, se consideran que tienen una mejor calidad y muchas veces impacta en el precio. O sea, son créditos que suelen ser un poco más costosos. Bueno, y ahora le dejo la palabra a María Paz, que nos va a contar un poco el detalle de cómo efectivamente desarrollar un proyecto de créditos de carbono. Sí, buenos días. En base a la segunda pregunta de cómo monetizar, la idea es ir paso a paso lo que significa realmente llegar a tener un crédito de carbono para después llegar a tener esa parte de monetización. Entonces, muchas veces cuando un productor o un cliente tiene ganas de poder trabajar con créditos de carbono en su empresa, uno lo que ofrece es hacer un análisis previo de estos créditos de carbono, de opciones de proyectos que tenga. Entonces, primero se hace un relevamiento inicial de ver qué opciones tiene, qué potenciales de proyecto podría tener dentro del alcance de su empresa, considerar los lugares, las actividades, porque bueno, antes Sabina les dijo que existen una serie distinta de proyectos de créditos de carbono, entonces bueno, ver con qué universo de opciones esta persona o empresa podría llegar a trabajar. En base a ese análisis, uno hace una priorización que como resultado tiene un ranking de proyectos en donde uno rankea por las opciones o la parte económica y factibilidad de poder llevar a cabo los proyectos. En base a este ranking, uno define con qué proyectos puede trabajar, elige uno, elige dos, y se hace el análisis de factibilidad técnica y económica, que es un paso clave. ¿Por qué? Porque acá uno lo que hace es primero evaluar una línea base, porque algo que también hay que comentar es que un proyecto primero tiene una línea base en donde no está ese proyecto. Luego hace el planteo del proyecto y qué impacto podría tener, y ahí es donde surge la parte de los créditos de carbono.
Entonces uno hace el cálculo de línea base, hace una estimación de las mejoras que plantea en el proyecto, qué impacto podrían tener, ya sea en la reducción, en evitar las emisiones o el secuestro de dióxido de carbono, como antes contaba Sabina, y hace la factibilidad técnica teniendo en cuenta las metodologías con los estándares internacionales, que allá a la derecha vemos, existe una serie de estándares internacionales con los cuales uno puede trabajar. Dentro de estos estándares uno tiene la metodología, entonces uno de los pasos claves es definir con cuál de estos va a trabajar para saber bien qué metodología aplicar, y en base a la metodología que uno decide aplicar, hace el cálculo de estimación de cuántos créditos uno podría finalmente llegar a tener. Esto después ayuda a tener la factibilidad económica. ¿Por qué? Porque un proyecto siempre requiere de una inversión, de que haya fondos que se utilicen para que se lleve a cabo ese proyecto, pero también uno tiene que hacer los números de los retornos financieros que podría tener justamente por la venta de estos créditos. Entonces, por eso es que siempre decimos que es un paso fundamental para después tomar la decisión final de si se va a invertir o no en ese o esos proyectos de créditos de carbono. Esto es un análisis previo que uno siempre recomienda trabajar antes de embarcarse en la generación de créditos de carbono en una empresa. Luego vienen dos etapas importantes. Una es lo que es la planificación. Una vez que definió que va a invertir en un proyecto de créditos de carbono, empieza a trabajar con el planteo de proyectos. Se hace un documento de diseño del proyecto, que es el PDD, que es un término reducido que usamos, en donde hace toda una descripción del proyecto, dónde está, por qué se hace el proyecto, plantea la línea base que es, bueno, la situación sin proyecto es esta, y la situación con proyectos según la metodología que uno definió en el paso anterior es esta. Sí, es muy importante en este caso, cuando uno arma este tipo de documentos, es plantear la adicionalidad, que es lo que antes Sabina explicó, que es demostrar que sin este proyecto, sin el ingreso de dinero por la venta de créditos de carbono, este proyecto no se podría llevar adelante, como justificación de la necesidad justamente de estos créditos. En el medio uno puede tener consulta con distintas partes interesadas, con los stakeholders, puede ser ONG, gobiernos locales, por lo que antes comentaban, que los gobiernos empiezan a activar en estas cuestiones, inversores, por si uno tiene apoyo de inversores en el proyecto, comunidades, porque muchas veces cuando son proyectos, por ejemplo, en la selva, puede haber comunidades dentro del área donde está el proyecto. Entonces uno tiene que trabajar, tener una comunicación con estas partes y termina este documento. Una vez que termina el documento, lo manda a validar, ¿sí? Uno contrata ahí organismos que estén acreditados para hacer la verificación según la metodología que uno trabajó. En base a la validación va a salir una respuesta de mejoras que uno puede hacer, termina de armar el documento y registra el proyecto en el estándar que uno eligió, presentando el diseño de proyecto, que es el documento donde veníamos planteando todo lo que uno escribe, y el reporte de validación. Con eso terminamos la etapa de planificación. Luego viene la implementación del proyecto. Y ahí es donde inician las actividades del proyecto. Lo que uno tiene que entender es que cada tanto hay que demostrar y monitorear las reducciones o lo que uno evitó de emisiones o lo que uno secuestró de carbono en ese proyecto. Entonces uno hace un monitoreo, tiene que contratar la verificación justamente de las reducciones de estas emisiones y genera el documento de reducciones para luego poder presentar en el programa y hacer la emisión de créditos de carbono. Esto que ustedes ven, esto último que yo comenté, como los proyectos de créditos de carbono duran muchos años, uno lo hace, es un proceso iterativo que se repite anualmente o cada pocos años. Eso va a depender porque cada vez que uno hace este proceso de implementación y verificación para emitir créditos, tiene un costo. Entonces, según la parte económica y financiera que se hizo la evaluación, uno define si lo hace anualmente, cada 2 años o 3 años, según cada cuánto necesite obtener dinero de los créditos de carbono y tenga la espalda para llevar adelante estos costos. Como último punto, en base a lo que antes hablaban de negociaciones bilaterales entre las empresas, existe un proceso de venta anticipada de créditos de carbono. Lo que siempre nosotros recomendamos es hacer un due diligence de estos créditos
hacer una verificación de calidad en base a los 6 puntos que les habló Sabina antes y ver si realmente esos créditos son lo que dicen que son, y ahí hasta uno puede llegar a pelear un poco el precio para justamente esta compra por el lado del comprador y venta por el lado del que necesita dinero para poder implementar el proyecto. Así que bueno, esta era una idea general para que puedan entender todas las etapas que requiere, que es un proceso que lleva su tiempo y bueno, y sus costos para poder llegar a la emisión de créditos de carbono y tener el ingreso de los mismos. Muchas gracias, Paz, Sabina. Mientras hablaban, me anoté un montón de preguntas que por ahí las vemos al final. Pasando al segundo eje que teníamos planificado para hoy y que nos parecía muy interesante para el webinar, poder tener una experiencia, ¿no? Un caso contado en primera persona. Y la verdad que tenemos un súper caso para contar y una experiencia interesantísima que es la de Globant, que viene trabajando muy fuertemente en su estrategia de descarbonización y que tiene iniciativas muy interesantes como la que mencionaba Máximo al inicio, al presentar a Francisco, ¿no? La iniciativa Be Kind to the Planet. Queríamos preguntarle a Francisco cómo nace esta iniciativa, que nos cuente cuáles son las acciones concretas que han ido llevando a cabo en este proceso y en esta política de Globant y el compromiso de reducir la huella de carbono, en qué proyectos han decidido invertir y que nos cuente un poco en general cómo ha sido ese proceso y esa experiencia. Y ante todo, muchísimas gracias, Francisco, por haber aceptado estar con nosotros hoy. No, primero, gracias a ustedes, gracias por el espacio. Un gusto acompañarlos, con los amigos de Because Energy Matters, con los que venimos trabajando hace mucho tiempo, así que la verdad, muy contento de estar hoy acá con ustedes. Déjenme un minuto que comparta pantalla. Tengo una presentación cortita, creo que lo más interesante va a ser después, seguro, la etapa de las preguntas, pero yo lo que quería hacer era compartir con ustedes, primero, muy rápidamente, okay. Avísenme si ven mi pantalla, por favor. ¿Están viendo mi pantalla? Perfecto. Okay. Sí, bueno, perfecto. No, me tomo unos minutos primero porque no sé bien exacto todas las personas que están en la audiencia quiénes son y me gustaría contar mínimamente qué es Globant primero. Si bien ya es una empresa un poco más conocida en Argentina y en la región, bueno, no deja de ser una empresa B2B, con lo cual me tomo unos minutos para contar quiénes somos, ¿sí? Globant es una empresa nativa digital que ofrece desarrollos de software y soluciones de software para grandes empresas, principalmente. Sí, es una empresa que nace en Argentina, en Buenos Aires, en 2003, hace 21 años. La fundan 4 amigos que todavía, una particularidad, siguen hoy trabajando muy activamente en la empresa, los 4 fundadores, y que es una empresa con la particularidad que creció muy rápido en muy poco tiempo, ¿sí? De estos 4 amigos en un bar, en 2003, hoy ya somos 30.000 personas, un poco más de 30.000 personas, y la empresa es una multinacional hoy, que tiene hoy una facturación de más de 2.000 millones de dólares, cotiza en la Bolsa de Estados Unidos desde 2014, y que tiene no solo servicios de tecnología, servicios de software, sino que ya tiene algunos productos a través de la empresa Globanex que también ofrece a los clientes. Y pasó de estar en Buenos Aires únicamente a ser una empresa global, como les decía, ¿no? Estamos en más de 33 países, tenemos un footprint bastante global, y cuento esto porque creo que es gestionar la estrategia de sostenibilidad en una empresa de esta complejidad es todo un desafío y hace que cuando uno decida la estrategia, por ejemplo, climática, tenga que tener una mirada global. Y eso lo hace súper interesante, ¿no? Entonces, yendo ya y después si quieren entrar más en detalle sobre la compañía, sobre lo que hace Globant y demás, ningún problema. Pero entrando un poquito en lo que es nuestra estrategia de sostenibilidad, mencionaban
La estrategia nuestra de largo plazo es una estrategia que llamamos Be Kind. Van a ver mucho en inglés y pido disculpas por eso, pero tenemos las presentaciones para hacer en distintos lugares del mundo, que la estrategia Be Kind tiene 4 pilares. Tiene Be Kind to Yourself, que es el foco que tiene el área de People en lo que es el bienestar de los empleados y en el wellness, si querés, de los empleados. Be Kind to Your Peers, donde ponemos el foco en lo que es diversidad, equidad e inclusión. Be Kind to Humanity, que es el pilar a través del cual buscamos solucionar, suena muy ambicioso, pero sí ayudar en problemáticas de la humanidad, problemáticas globales a través de tecnología, y lo hacemos a través de educación en tecnología, pero también de tecnología para la comunidad. Y dejo para lo último lo que es el pilar de Be Kind to the Planet, porque en ese pilar nosotros, por un lado, buscamos mitigar el impacto que puede tener la compañía a nivel global, pero por otro también ayudar a nuestros clientes en su transición energética y digital, bueno, a través de la tecnología propiamente. Y dentro de este Be Kind to the Planet, y ahí voy a hacer un poco de zoom in, quería compartirles la estrategia climática que tiene Globant. Globant hace ya unos años, hace unos 4 o 5 años, definió ciertos compromisos públicos y uno de esos era el de carbono neutralidad y reducción de su huella de carbono, alineado con la iniciativa de Science Based Targets. Y es un compromiso que lo que buscamos para 2030 es reducir nuestro Scope 1 de huella en un 50%, tener en nuestro Scope 2 100% de energía renovable en todas nuestras operaciones y tener un 55% de reducción en nuestro Scope 3. Esto lo hacemos a través de esta estrategia climática que tiene 4 focos. No van a ver nada muy súper disruptivo acá, pero que a nosotros nos ayuda a alinear un poco todas nuestras iniciativas. Por un lado, está el primer paso de medición. Esto no es un punto en el que uno empieza a repetir todos los años lo que hace, sino todos los años hay una mejora en la medición. La medición de la huella es algo muy complejo, sobre todo cuando vamos a Scope 3, y todos los años lo estamos revisando y estamos mejorando nuestra medición. Una vez que nosotros logramos medir nuestra huella, apuntamos a estrategias de reducción, y todos los años tenemos una revisión de la estrategia de reducción y reducción en términos absolutos de nuestra huella. Perdón. Luego de la reducción viene la compensación, ¿sí? La compensación viene a suplir aquello que todavía no se pudo reducir. Y en esa estrategia de compensación es donde vamos a entrar después. Y por último está el disclosure, el reporte. El reporting es algo muy valioso y muy importante y que últimamente también se está volviendo algo ya regulatorio en muchos casos, ¿sí? Algo que tiende a lo mandatorio. Con lo cual, y la tendencia va en aumento en distintos lugares, desde Europa, con CSRD el año que viene, SEC ahora en Estados Unidos está un poco más frenado con el nuevo gobierno que viene a partir del año que viene en Estados Unidos, pero hay una tendencia que se mantiene de gobiernos y de entidades que sean más exigentes con las compañías, ¿no? Creo que es importante para tener en cuenta. Pero volviendo al punto de compensación, cuando nosotros definimos esta estrategia, fue en 2021 de carbono neutralidad, empezamos a ver, bueno, cómo compensamos. Y ahí estamos en un recorrido, no me animaría a decir que terminó nuestro recorrido, pero estamos en un recorrido que empezamos detectando distintos proyectos. En todos los casos, como bien decía el equipo de BEM, son proyectos verificados, proyectos ya sentados. Estuvimos en proyectos en Perú, en Estados Unidos, en India, en Rumania, también en Colombia, que acá no aparece. Estuvimos yendo por distintos proyectos. Los primeros años lo que hacíamos era compensar y participar de los proyectos anualmente. Estos últimos 2 años, lo que buscamos fue una estrategia más de mediano plazo, y ahí fue donde conectamos con el proyecto, con la organización Microsol. Microsol es una organización que trabaja en Perú,
principalmente en distintos lugares, pero principalmente en Perú, con su proyecto Coriconcha, que es un proyecto de cookstoves. Son cocinas eficientes. Este programa resultó muy interesante por distintos motivos. Por uno, bueno, tiene una certificación Gold Standard, está trabajando desde 2008, con lo cual ya es un proyecto probado, y es un proyecto que no solo tiene un impacto ambiental muy favorable, muy positivo, sino que además tiene un impacto social muy relevante. Nosotros en Perú, si recuerdan el Mappamundi al principio, tenemos una operación de 1.400 personas, tenemos clientes relevantes en Perú, y al ser Latinoamérica la región donde nosotros tenemos el mayor footprint, Perú como país que toca la Amazonia, era relevante y era estratégico para nosotros. Con lo cual, conocimos este proyecto, lo analizamos en detalle, vimos que cumplía con todos los pasos y nos involucramos en este proyecto a mediano plazo. ¿Sí? Es una estrategia no de un solo año, sino nos comprometimos a una serie de años con ellos de acompañarlos en esta iniciativa, que es una iniciativa de cocinas eficientes que lo que busca es en poblaciones del norte de Perú, hacer una transición entre la manera que tenían las comunidades de cocinar con estas cocinas eficientes, que no solo tiene un beneficio muy claro para la salud de las comunidades, sino también un uso mucho más reducido de lo que es la madera local. Entonces, este proyecto, algo que nos gustó mucho de este proyecto es, también pudimos conectarlo con un proyecto similar en India. Nosotros en India también tenemos una operación relevante, tenemos unas 5.000 personas trabajando en unas 3 ciudades de India, y vimos un proyecto mucho más chiquito con una organización que se llama Jana Prabodhini, que lo que hacía era algo similar. Entonces conectamos los dos proyectos, y algo muy lindo que pasó, y creo que también por eso lo estamos presentando en distintos lugares, fue que la revista Fortune a nivel global nos catalogó este proyecto como uno de los, en su Change the World Awards, sería como los proyectos que cambian el mundo, catalogó este proyecto en el 6º puesto a nivel mundial, lo cual nos puso obviamente muy contentos, muy orgullosos, y vimos que era por acá un buen camino para nosotros. Yo acá algo para rescatar, y después les comparto este videito, que es un video de 1 minuto, no más. Creo que cada compañía tiene que ver y pensar cuál es el mejor proyecto para esa compañía y en ese momento. ¿Sí? No creo que haya un proyecto que sea el mejor para todos y que todos tengamos que ir a lo mismo, sino cada compañía tiene que detectar cuál es en ese momento el mejor proyecto. Y eso fue un poco lo que hicimos nosotros en este caso. Para terminar entonces, déjenme a ver si puedo compartir, y si lo hice bien, compartir el audio, si no, porfa. Escucha perfecto. For years, rural communities have remained nestled in the heart of nature, honoring their traditions amidst the rapid changes in the ecosystem. How can sustainable technology empower them while respecting their unique way of life? At Globant, we are committed to using technology to build a greener future for all. By partnering with different organizations, we actively contribute to tackling climate change while assisting rural communities in their transition to more sustainable technologies. Pues de la cocina estoy feliz. Me siento más tranquila, y a veces cuando vienen mis hijos les digo, mira mi cocinita. Nos dieron charlas, cómo se utiliza, cómo se prende, hasta inclusive cómo se limpia también. Prepare to be inspired by real stories of transformation, commitment to sustainability, and resilience to climate change. Globant, technology that dares to delight. Bueno, eso era lo que quería compartir con ustedes. Después abierto a preguntas, obviamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Muy interesante todo lo que expusiste. Ahora pasamos al último eje, que es el mercado voluntario en Argentina, y le vamos a pedir a
Antonella que nos cuente un poco cómo fue. Bueno, a ver, lo había mencionado Vicky antes, que recientemente Vima anunció el lanzamiento de un mercado voluntario de carbono en Argentina. Entonces, lo que le queremos preguntar a Antonella es cómo fue el proceso de desarrollo de este mercado y cuáles son sus principales características y cómo funciona. Hola a todos. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, para el que no lo sabe, Vima es Bolsas y Mercados Argentinos. Surgió en el año 2017 como la evolución de lo que era anteriormente el Merval. Ahí está. Desde Bolsa y Mercados Argentinos tenemos un doble rol. El primero, como una empresa listada que cotiza en la bolsa. En este rol siempre buscamos estar alineados a las mejores prácticas enfocadas a lo que es la sustentabilidad respecto a la gobernanza, al eje social y al ambiental. Por otro lado, tenemos este rol muy importante de bolsa de valores. En este rol de bolsa de valores, en el año 2017, que fue cuando surgió esta evolución de lo que antes era el Merval, firmamos un compromiso con una iniciativa de Naciones Unidas que se llama Bolsas de Valores Sostenibles. Este compromiso lo que promulga es que las bolsas de valores empiecen a desarrollar productos, servicios, guías, brindar educación en cuestiones ESG. En este sentido, en el 2018 lanzamos, en realidad tenemos 2 productos para emisoras de acciones y 2 para emisoras de deuda. Al día de la fecha, el primer producto para emisoras de acciones que hemos lanzado fue el panel de gobierno corporativo. Este panel lo que busca es destacar a las empresas que efectúen buenas prácticas de gobernanza corporativa que van más allá de lo regulado por la legislación argentina. Brevemente, se evalúan aproximadamente 15 indicadores, entre ellos diversidad de género en el directorio, que haya dispersión accionaria, que haya comité de nominaciones y remuneraciones, que la información esté disponible en idioma inglés, entre otros indicadores. Por otro lado, otro desarrollo que hemos puesto en marcha para emisoras de acciones fue el índice de sustentabilidad. Este índice fue desarrollado junto al BID con el apoyo de la Universidad de Columbia y el apoyo técnico de Refinitiv, que es lo que ahora es parte de London Stock Exchange Group. Este índice mide más de 500 indicadores en cuestiones de gobernanza, social, ambiental e impacto en objetivos de desarrollo sostenible. Anualmente destacamos a las 20 empresas que tienen mejor score en estas cuestiones, para darles, por supuesto, visibilidad. Respecto a productos que hemos desarrollado en nuestro rol de bolsa de valores para emisoras de deuda, al día de la fecha tenemos el panel de bonos verdes, sociales y sustentables y el panel de bonos vinculados a la sostenibilidad. Esto lo voy a mencionar muy brevemente, pero el panel de bonos verdes, sociales y sustentables está compuesto por títulos de renta fija, como pueden ser obligaciones negociables, fideicomisos, entre otros, que lo que buscan son proyectos que tengan un impacto, ya sea social, ambiental o una combinación de ambos, que es lo que nosotros llamamos sustentable, que al día de la fecha está compuesto por 75 instrumentos. Y el panel de bonos vinculados a la sostenibilidad, que acá a diferencia del panel de bonos verdes, sociales y sustentables que busca financiar o refinanciar proyectos con impacto, aquí está más ligado a un objetivo que el emisor se interpone con anticipación y si no cumple este objetivo, generalmente paga un punto más de tasa o si cumple con el objetivo que estableció previamente, lo que va a suceder es que surge
el curso normal de la emisión del título. Ahora bien, enfocándonos en lo que preguntó Máximo en particular, que fue el desarrollo de este nuevo mercado voluntario de carbono en bolsas y mercados argentinos. Como les mencioné al principio, esta iniciativa de bolsas y valores sostenibles empezó a desarrollar guías hace 1 año y medio, 2, en donde comentaban sobre la importancia de que las bolsas de valores empecemos a tomar un rol en lo que son los mercados de carbono. ¿Por qué? Porque las bolsas de valores tienen la tecnología, en algunos casos la custodia, podemos otorgar la transparencia y la trazabilidad para efectuar este tipo de operaciones. Entonces empezamos a mapear qué es lo que estaba ocurriendo, tanto en la región como a nivel global, respecto a los mercados de carbono. En este caso en particular nos centramos en los que son mercados voluntarios de carbono, así que están fuera de lo que son los marcos regulados o de cumplimiento. En ese sentido, hace poco tiempo, la Bolsa de Brasil, B3, desarrolló su mercado voluntario de carbono y la Bolsa de Hong Kong o de Londres también desarrollaron iniciativas relacionadas a mercados voluntarios de carbono. En ese sentido, lo que hicimos fue hablar en primer lugar con nuestro regulador, que es la Comisión Nacional de Valores, para ver, bueno, si efectivamente nosotros podíamos poner a disposición algún mecanismo para que se pudieran transaccionar los créditos verificados de carbono en el mercado voluntario de carbono. Nuestro regulador obviamente nos habilitó a poder efectuar este tipo de transacciones por fuera de la oferta pública como una actividad afín y complementaria dentro del mercado. En esta primera instancia, nosotros vamos a admitir créditos verificados de carbono bajo el estándar de BERRA. Pero ya estamos hablando con otros estándares para ir incorporándolos gradualmente. Básicamente lo que sería el flujo operativo a grandes rasgos, como para darles un paneo general, sería el siguiente. Un emisor que tendría este proyecto ya verificado bajo un estándar, habiendo seguido una metodología determinada de créditos verificados de carbono, lo que va a hacer es una solicitud a bolsas y mercados argentinos. Nosotros vamos a analizar esa solicitud verificando efectivamente que el proyecto exista, cuál es el ID del proyecto, si tiene, cuál es la adicionalidad, qué metodología se ha utilizado, si tiene algún impacto en algún objetivo de desarrollo sostenible, cuántas toneladas quiere negociar a través de bolsas y mercados argentinos y a través de qué agente de bolsa va a negociarlos. ¿Por qué? No nos olvidemos que nosotros seguimos siendo bolsas y mercados argentinos, entonces todas las transacciones se tienen que efectuar a través de agentes de liquidación y compensación. Una vez que nosotros admitimos estos créditos verificados de carbono para su negociación, ya el agente de bolsa los puede poner en pantalla para efectuar la transacción. Tenemos habilitado 2 mecanismos. El primero es una negociación bilateral entre partes, obviamente se va a efectuar a través de los agentes, y la segunda, una funcionalidad que es RFQ o intención de compra, en donde el comprador va a indicar la cantidad de toneladas que necesita para que los dueños de los agentes de bolsa de los diferentes líneas de proyecto que hayan ingresado créditos verificados de carbono en esta plataforma puedan ofrecer precio y luego terminar de negociarlo en la negociación bilateral. Vamos a dar visibilidad en 2 instancias. La primera de ellas va a ser cuando ingresan estos créditos verificados de carbono. ¿Para qué? Para que, bueno, ya los compradores puedan tener información de qué créditos van a estar disponibles dentro de nuestra plataforma, indicando también los datos del proyecto, el vintage, entre otros. Y por otro lado, vamos a dar visibilidad a las compras de créditos verificados de carbono una vez que se haya hecho una compra para retiro o compensación de la huella. Cuando se efectúa esta compra por retiro o compensación de la huella, Bolsas y Mercados Argentinos va a emitir el informe de beneficiario final para el comprador, que va a ser el comprador el que está determinado bajo la cuenta comitente a través del agente de bolsa que mencioné anteriormente. Para bajar a tierra un poco todo esto que les conté muy a grandes rasgos, les voy a contar un caso concreto.
Al día de la fecha hay una empresa, Geneia, sí que se financia a través del mercado de capitales, emitiendo, en este caso, bonos verdes. Estos bonos verdes que tienen un impacto ambiental. Si este proyecto que tiene un impacto ambiental, además logra eliminar, reducir o evitar la emisión de dióxido de carbono o equivalente a la atmósfera de tantas toneladas anualmente y efectúan todo este proceso que comentaron las chicas anteriormente para elegir la metodología, elegir el estándar y pueden emitir estos créditos verificados de carbono, posteriormente los pueden negociar a través de nuestra plataforma. Lo que quiero decir es que en Vima no solamente van a encontrar una plataforma de negociación para los créditos verificados de carbono, sino que también pueden encontrar una vía de financiamiento para el desarrollo de estos proyectos. Sí, bueno, y para finalizar, bueno, esperamos ahora, antes de que finalice el año, la primera transacción, así que estamos muy contentos por eso. Y seguramente a principio de año estemos lanzando un webinar para todo el público en general, así que estén atentos a nuestras redes. Gracias. Muchísimas gracias, Antonella. Y también muchas gracias a todos los speakers que fueron muy respetuosos de los tiempos que teníamos pautados para poder dejarnos este espacio de cierre y preguntas. A toda la audiencia, si quieren ir planteando preguntas en el icono de preguntas y respuestas, es el momento. Y igual, tanto Máximo como yo, creo que nos anotamos varias preguntas que nos surgieron mientras nos íbamos escuchando. En mi caso, tengo, por ahí va a ser un 3x1 de preguntas a Francisco, que me parece muy interesante todo lo que contó, y hay 3 ideas o cuestiones que por ahí quería hacer doble clic, ¿no? Por un lado, ¿qué fue lo que impulsó, si hay una razón o varias, el tomar la decisión a nivel compañía por parte de Globant de tener este diseño de estrategia de sostenibilidad tan completo y que aborda tantos ejes, ¿no? A veces es algo que vemos que los clientes, a veces, por lo menos en Argentina, todavía algunos tienen algún temor, y qué sería lo que acompaña eso, y si eso implicó también empezar a concebir la rentabilidad de una compañía con componentes que no son los componentes tradicionales de cómo vemos la rentabilidad. La segunda, por ahí es un poco abogadil, pero por ahí tenés la respuesta. ¿Cómo fue que instrumentaron esta participación en el proyecto que nos comentaron en Perú? Y la última, y no sé si es que nos puedes adelantar algo, y si no, quedará ahí en el misterio, si están viendo Argentina y si están pensando o le ven potencial a proyectos en Argentina. Bueno, te contesto y si me voy olvidando alguna, recordámela de vuelta, pero empiezo por la primera. Mira, esto no es una decisión que se toma de un día para el otro, de la noche a la mañana, y dicen, a partir de ahora vamos a hacer esta estrategia. La estrategia Vicain la anunciamos nosotros la pensamos en 2019, durante todo 2019, y creo que la lanzamos a fin del 19, a principio del 20, creo que antes de la pandemia. Pero nosotros en sustentabilidad venimos trabajando desde 2010. Y en algunas iniciativas de desarrollo sostenible, te diré desde la fundación de la compañía. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Cuando Globant se crea, cuando estos 4 amigos que se juntan en un bar para crear la compañía, deciden crear Globant, ellos venían de 3 son del interior, los 4 son del interior, 3 son de La Plata, en Buenos Aires, y uno es de Mar del Plata. Y una de las cosas que ellos estaban viendo era, por un lado, en 2003, post-crisis 2001, 2002 de Argentina, muchos de sus colegas, de sus compañeros, estaban yendo del país para tener una carrera profesional. Y los que no se iban, definitivamente iban a Buenos Aires, no podían desarrollarla desde el interior. Entonces, cuando ellos crean la compañía, una de las primeras decisiones que toman es ir a donde está el talento y no hacer que el talento tenga que ir a donde está la compañía. Y a partir de ahí fue que en 2006, por ejemplo, abrieron una oficina en Tandil. En Tandil en ese momento no había prácticamente empresas de software, de tecnología.
Después de Tandil vino Córdoba, después Resistencia, después Tucumán, y después se fue abriendo a otros países también. Y en los otros países también se fue abriendo en el interior de esos países. ¿Qué te quiero decir? ¿Qué tiene que ver esto con tu pregunta? Que un poco el desarrollo sostenible de la compañía, en este caso más de la pata social, si querés, pero que tiene mucha vinculación con el negocio propiamente, estaba ya desde el origen de la compañía pensada para desafiar un poco el statu quo y pensar el negocio de manera distinta. ¿Sí? ¿Qué trajo esto? Trajo que los profesionales de Haití, muy demandados, como todos saben, escasos en cierto punto, bueno, tenían cierta o mayor fidelidad con la compañía, porque tal vez no tenían tanta oferta para trabajar para las empresas más grandes del mundo desde su lugar, ¿no? Entonces, está conectado con el desarrollo sostenible de la empresa misma. Y desde ese momento que se empezó a pensar una estrategia de sustentabilidad, no con esas palabras, porque en ese momento no existía, sino como una estrategia de negocio. Cuando en 2010 abrimos el área de sustentabilidad de la compañía, tomamos eso y lo plasmamos en proyectos concretos, pero eran proyectos más bien sociales. Y todo lo que era medio ambiente era empezar todo un proceso de medición. En 2010 éramos 2.300 personas, estábamos en 4 países, ¿no? Entonces, nosotros tuvimos 10 años de medir la huella de carbono de la compañía, y donde buscábamos alguna acción de reducción, pero nos detuvimos en medir. Entonces, cuando tomamos la decisión de hacer el programa Be Kind, ya habíamos hecho todo un camino y estamos mucho más maduros como compañía, donde ya teníamos un trabajo con los empleos muy fuerte, de cultura muy fuerte con los Globals, un trabajo con la comunidad de 10 años de desarrollo muy potente, y en lo que era medio ambiente, un trabajo de medición mucho más robusto. Entonces, cuando tomamos la decisión de hacer Be Kind con los 4 pilares, lo hacíamos sobre la base de organizar algo que ya estaba más o menos pasando de manera orgánica, lo plasmamos en un proyecto y eso nos ayudó a que escale rápidamente. No sé si contesté a tu primera pregunta, pero es un poco la visión. Después, tu segunda pregunta era cómo plasmamos el acuerdo con Microsol. Bueno, esa también fue una conversación larga que tuvimos, nos llevó un año prácticamente, y lo que hicimos fue un acuerdo a 3 años en un primer momento, en el que decidimos exactamente dónde queríamos intervenir, dónde queríamos aportar, qué teníamos para aportar, y abiertos a un desarrollo más de largo plazo una vez terminado ese proyecto. Y ahora estamos en esa instancia de conversación, empezar la conversación con ellos para ver si ampliamos el proyecto o si lo complementamos con otros proyectos. Algo que yo no comenté, pero yo comenté de este proyecto Microsoft, pero no es el único proyecto en el que tenemos hoy inversión. Es el más grande, es el más relevante para nosotros, pero tenemos otros más también, más chiquitos también, que a su vez estamos evaluando. Y eso lo conecto con tu tercera pregunta. Nosotros siempre estamos mirando a Argentina, por supuesto, somos originarios de acá. En mi caso yo estoy acá, basado en Buenos Aires, y mirando todo el tiempo y hablando con proyectos que están pasando cosas súper interesantes en Argentina. Creo que todavía falta en algunos casos al menos cierta madurez para poder certificar y dar cierta confianza a compañías globales en lo que son certificaciones de mediano y de largo plazo. Que eso es lo que nosotros requerimos por ser empresa pública en Estados Unidos y haber tomado compromisos públicos. Requerimos que los auditores internacionales validen nuestros proyectos sin ningún problema. No digo que no los haya, creo que todavía falta cierta madurez en algunos proyectos en Argentina, pero sin duda estamos mirando y esperamos en el mediano plazo o en el corto, ojalá, poder también invertir en proyectos acá. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Yo tengo una pregunta, creo que está dirigida para Paz y para Sabina. Nosotros en la práctica profesional vemos que algunas empresas se acercan a productores agropecuarios para hacer proyectos como para compensar carbono, y a veces nos resulta un poco difícil llevarlo a la práctica. Es qué implicaría para el productor, digamos, el productor un poco resistente a los proyectos,
en cuanto a requiere decisiones de muy largo plazo o compromisos a muy largo plazo, y sería bueno entender un poco en la práctica qué acciones se le requieren para hacer esta reducción de carbono que permita después compensarlo. Digamos, cómo es la bajada en la práctica para hacer las reducciones. Bueno, agarro la palabra, Sabine. Un poco depende del tipo de proyecto. Si vos me decís, bueno, un productor ganadero en donde tiene muchas emisiones de metano entérico y tiene que, por ejemplo, dejar de emitir o evitar ciertas emisiones de ese tipo, bueno, ahí significa un plan de alimentación, un cambio capaz en el sistema. Existen casos también, por ejemplo, en lechería, que tienen el tema de manejo de purines y hoy los manejos que hay no son muy adecuados. Bueno, uno podría plantear en sumar varios productores, hacer un biodigestor y tener, bueno, el tema de reducción de emisiones por el manejo de purines y además, bueno, el tema de energías renovables. Entonces, en lo que es producción agropecuaria depende mucho del proyecto. También hay muchos de agricultura regenerativa. Eso significa que es una de las discusiones que está en boga también, es, bueno, cómo podemos demostrar que realmente hubo un secuestro de carbono por mejores prácticas en el uso del suelo, y eso significa que hay que hacer mediciones a campo, tener valores reales y poder demostrar realmente que eso se hizo. Lleva su tiempo, que es lo que hay que entender, porque cuando uno trabaja con mediciones de suelo, cuando uno tiene una línea base, una medición inicial, y a veces para el productor es muy costoso llevarlo a cabo todos los años, entonces lo hace cada 2, 3, a veces hasta cada 5 años esas mediciones. Entonces, primero entender que son proyectos que tienen sus costos y que a veces depende del tamaño del productor, se le puede llegar a complicar un poco más. Por eso existen también algunos casos en donde juntan productores y arman proyectos con varios productores en conjunto como para generar un gran proyecto en donde uno puede acompañarlo de alguna forma en lo económico también para que se lleve a cabo. Pero bueno, a veces los costos de los proyectos de crédito de carbono son importantes, y para un productor mediano se le puede llegar a complicar. Un productor más grande sí podría llegar a acceder a hacer esa inversión, y existen esas chances hasta de, bueno, junto varios productores como para que se puedan acompañar y formular estos proyectos grandes de créditos de carbono. Ahí, Sabina, no sé si quieres agregar algo. No, perfecto. Pero bueno, también esto que se acerquen por ahí a preguntar, a consultar, porque si bien tiene su complejidad, por supuesto, uno también, mediante asesoramiento y demás, puede empezar a orientarlos y a tal vez poner blanco sobre negro ciertas cosas para dar más claridad, ¿no? Porque, por supuesto, es súper complejo, pero hay un montón de metodologías, hay un montón de proyectos, entonces es importante hacer una evaluación caso a caso. Bueno, y el productor tiene que estar de acuerdo, porque lo que uno plantee de proyecto y mejora lo tiene que llevar adelante para que eso ocurra y poder demostrar que se hizo. Entonces, tiene que ser proyectos que el productor esté de acuerdo y quiera hacer el esfuerzo para que se pueda llevar adelante, porque si no nos va a dar en el monitoreo que no se lograron los objetivos. Esos también. Muchas gracias. Ya para cerrar, tenemos una pregunta de Tomás Portela respecto al índice. Creo que es una pregunta para Antonella, ¿no? Pregunta si se puede acceder al índice. No aclaro cuál, supongo que será el índice de sustentabilidad, y cuáles son los parámetros analizados y la metodología. Y de paso te sumo una pregunta yo, también abogadil, pero vos mencionabas en el paso a paso del mercado voluntario que el punto 1 o disparador es la solicitud que tiene que presentar el emisor, que sería como el equivalente a la solicitud de listado que usamos habitualmente cuando queremos listar un valor negociable, aunque no estamos diciendo que el certificado de carbono sea un valor negociable, ¿no? Pero lo que quería saber es si tienen algún tipo de solicitud modelo o están pensando en preparar algún tipo de solicitud modelo que sirva de base para poder uniformar estos pedidos y que sea más fácil el proceso para el emisor y para ustedes. Bueno, vamos a arrancar por la segunda pregunta. Ya existe, está disponible la declaración jurada con
todos los datos que debe completar el dueño de proyecto al ingreso de esta solicitud. Esta declaración jurada está disponible dentro de nuestra web de Vima Digital, que es nuestro sitio en donde las empresas comunican todas las novedades al mercado. Hay un cajón en particular que se llama Mercado Voluntario de Carbono y desde allí pueden descargar la solicitud. Ahora bien, si hay alguna empresa que todavía no está de alta dentro de Vima Digital, bueno, nos envían un correo electrónico a sustentabilidad@vima.com.ar y sin duda se las comparto, no hay ningún problema. Eso por un lado. Respecto al índice de sustentabilidad, bueno, fue desarrollado, no me acuerdo quién lo había consultado, pero bueno, fue desarrollado junto al BID y lo que es la guía, ¿no? Y todos los pasos que se van midiendo a través del índice están públicos dentro de nuestro sitio web corporativo. Respecto al índice, ¿qué otra pregunta había hecho? Perdón. Los parámetros analizados y la metodología. Y si se puede acceder. Sí, totalmente ahí les comparto. Anualmente nosotros rebalanceamos el índice y les damos visibilidad a las 20 empresas que mejor score tienen. Como un dato adicional, el orden sí es alfabético, ¿no? Cómo están mostradas las empresas dentro de nuestro índice. A ver, está. Les voy a compartir, así lo tienen ya disponible. Me parece que no puedo escribir en el chat. Si no, nos lo pasás y después lo compartimos entre la Perfecto, audiencia. si no dentro de nuestro sitio web corporativo, van a menú, emisoras, ahí están todos nuestros productos. Dentro de los productos que hay para emisoras está el índice de sustentabilidad y ahí van a encontrar toda la información disponible. Perfecto. Bueno, ya estamos en tiempo. Muchísimas gracias a la audiencia. La verdad que estamos muy contentos con la convocatoria. Esperamos que, bueno, sin duda seguro que fue un tema de interés porque se han quedado toda la hora, así que por nuestro lado estamos muy, muy contentos y un especial agradecimiento al equipo de Because Energy por este trabajo en conjunto, esta convocatoria al webinar que la verdad que bueno, por mi parte considero que ha sido un éxito. No sé, Máximo, si quieres agregar algo más. Efectivamente, y también agradecemos mucho la participación de Francisco en representación de Global, que también aportó una experiencia muy interesante. Y desde ya gracias a toda la audiencia que se quedó hasta el final, pese a que estamos algunos minutos pasados. Y muchas gracias, Antonella, por Vima también. Que tengan una buena mañana. Muchas gracias.